En aquella mañana soleada, el patio de la prestigiosa Escuela Altamira, en el corazón de la Ciudad de México, bullía de padres entusiasmados, niños uniformados y maestros impecablemente vestidos para el gran evento del Día de la Independencia. Las gradas estaban repletas, con madres maquilladas como si fueran a un desfile y padres de corbata discutiendo negocios en el fondo. Un ambiente de pompa y vanidad, donde todo debía parecer perfecto. Entre tantos rostros altivos, uno destacaba por su sencillez. Sentado discretamente en la última fila, con una mochila militar gastada a sus pies y un abrigo sencillo cubriendo sus hombros, don Julián observaba en silencio. Su mirada serena recorría el escenario donde los alumnos ensayaban sus discursos. A su lado, sosteniendo su mano con fuerza, estaba Valentina, su hija de 9 años, vestida con un modesto traje típico hecho a mano, pero con el brillo en los ojos de quien lleva un orgullo inmenso. «Papi, ¿estás nervioso?», susurró ella con una sonrisa tímida. Don Julián simplemente sonrió y apretó la mano de su hija. No necesitaba decir nada. Para él, estar allí ya era una victoria, una batalla ganada en silencio. Pero aquella mañana, la verdad tendría que enfrentarse a las apariencias. En el momento en que Valentina se acercó al escenario, se desató un murmullo entre los padres de la primera fila. El presidente de la asociación, el licenciado Osorio, un hombre de traje azul marino, cabello perfectamente peinado y sonrisa forzada, frunció el ceño. Con paso decidido, subió por las escaleras del escenario y, señalando a Valentina, exclamó en voz alta: «Aquí no queremos indigentes disfrazados de padres. Esto no es una feria del tianguis». La risa fue inmediata, una risa cruel, de sonrisas blancas y almas sucias. Valentina se paralizó. Su rostro, hasta ese momento radiante, se marchitó como una flor al viento seco. Intentó buscar los ojos de su padre, pero no lo logró. Bajó del escenario entre lágrimas, tropezando con sus propios pies. Don Julián se incorporó, pero no dijo una sola palabra. Sus ojos, sin embargo, lo decían todo. Y su silencio hizo que las risas se atenuaran, aunque fuera por unos segundos. Lo que nadie sabía era que aquel hombre callado, con la mochila vieja y las manos curtidas, llevaba en su interior historias que muchos de esos padres jamás soportarían oír. Historias de coraje, dolor y honor. Historias que aquel mismo día saldrían a la luz como un trueno en cielo despejado. Y cuando eso sucediera, nadie más reiría. Aquel silencio pesado flotó sobre el patio, resonando más fuerte que las carcajadas crueles. Don Julián, con pasos firmes pero contenidos, condujo a Valentina hasta el primer banco vacío, donde ella se acurrucó entre sus brazos. Mientras la ceremonia continuaba sin ella, el contraste entre el brillo falso del evento y la realidad de aquellas sillas vacías bajo el sol abrasador estaba ahí para quien quisiera mirar. Poco antes del intermedio, el narrador mencionó el protocolo: honrar la bandera y a los soldados. El público aplaudió mecánicamente, como presionado por una coreografía invisible. Don Julián, sin embargo, permaneció inmóvil, las líneas de su rostro marcando una paciencia tan larga como las batallas que había librado décadas atrás. Valentina apoyaba la cabeza en el hombro de su padre, las lágrimas ya secas, pero el corazón pesado. Para ella, su padre era un héroe, aunque su heroísmo se expresara en silencio. En el barrio donde vivían, médicos, comerciantes y algunos vecinos ya sabían. Él había rescatado a inocentes de zonas de conflicto, pese a haber resultado gravemente herido. Pero allí, en ese universo de lujo, nadie lo reconocía, y tal vez a nadie le importaba. Mientras don Julián observaba a las familias alrededor, repletas de apariencias, su mente regresó a los días en la frontera, al calor abrasador del desierto, al estruendo de las ametralladoras, a las noches dormidas sobre tierra fría y a la promesa que le hizo a un
compañero caído, proteger a los civiles en medio de la guerra. Pensó en Alejandra, una joven que sostuvo en sus brazos mientras esperaba auxilio y en el choque de una ciudad destruida que clamaba por ayuda. Allí, entre padres presumidos, don Julián se sentía de otro mundo. Sentía el peso de las miradas de jueces invisibles, listos para condenar a una niña por la ropa de su padre. Era una batalla distinta, una batalla de prejuicio, menos mortal, pero igualmente cruel. Sintió un nudo en el pecho al ver el rostro de Osorio, convencido de su certeza moral, y por un instante permitió que el miedo lo recorriera, miedo a ser invisible, a que su silencio se volviera olvido. Las risas de los niños sonaban lejanas, conversaciones sobre exámenes, viajes, clubes. Hablaban de destinos que don Julián jamás visitó con Valentina, no por limitación, sino por elección. Cada centavo se ahorraba para pagar el uniforme escolar y comprar periquitos como regalo de cumpleaños para su hija. Pequeños obsequios que iluminaban sus ojos. En el intermedio, las madres se agolparon alrededor de las mesas con bocadillos refinados. Bandejas de canapés y copas de jugo de maracuyá decoraban la sombra de las sombrillas. Valentina se acercó en silencio y tomó un jugo, agradeciendo en voz baja a una de las asistentes. Don Julián levantó la cabeza con discreto orgullo. Ver a su hija mantener la cortesía a pesar de la humillación era su mayor victoria. En un rincón, un grupo de alumnos comentaba en voz baja lo sucedido. Es la hija del repartidor. Ese padre mal vestido debe ser albañil o chofer. Sus gestos denotaban repulsión, pero también curiosidad, como si aquello fuera un zoo de burlas. La propia escuela, que se vendía como promotora de respeto y valores, guardó silencio. Ningún maestro detuvo la burla. La dirección prefirió mantener las cortinas corridas, preservando las apariencias. Don Julián notó cómo su hija se encogía a su lado. Sonrió con ternura, besó su frente y le dijo en voz baja: «Valentina, mi luz, no tengas miedo. El mundo es duro, pero tienes un corazón fuerte». Ella lo miró, con ojos que reflejaban tanto dolor como gratitud. Y allí, juntos, hallaron una fuerza silenciosa. Ese tipo de fuerza que no se anuncia, pero resiste tormentas. Un amor que desafiaba las apariencias y estaba destinado, por derecho, a triunfar. La ceremonia se reanudó, pero para don Julián y su hija, aquel instante ya no se limitaba al escenario vacío. Cada canción cívica resonaba como una plegaria. Bien por justicia. Y el lugar donde Valentina debía estar se convirtió en el comienzo de una historia mayor, destinada a destrozar prejuicios. Mientras las banderas ondeaban al viento, él alzó la mirada, listo para el momento en que la verdad estallara. Allí, en el silencio de la mezcla social, un viejo comandante se preparaba para revelar su pasado y corregir el presente injusto, un corazón tras otro. El sol ya estaba alto cuando llegó el instante más esperado de la mañana, la presentación de los alumnos elegidos para recitar textos patrióticos. Uno a uno subieron al escenario niños con apellidos de renombre, uniformes planchados, voces entrenadas en clases de dicción y confianza heredada. El público aplaudía cada discurso con entusiasmo protocolario. Valentina esperaba su turno tras bambalinas, nerviosa pero preparada. Había ensayado durante semanas, memorizando cada palabra del poema «Mi patria vive en mi voz». Había sido seleccionada por mérito, no por caridad. Aunque fuera una de las pocas becadas, había superado a sus compañeros en lectura e interpretación. El director, semanas antes, elogió su desempeño con visible orgullo. Pero antes de que pudiera subir, escuchó pasos firmes acercarse. Era el licenciado Osorio, acompañado de su hijo, que ya había recibido aplausos. Se detuvo frente a la niña con una mirada de desprecio que cortó como cuchillo. Observó la mochila militar de don Julián, apoyada en un rincón,
y frunció el labio. ¿Tú vas a subir al escenario?, preguntó con desdén. Valentina vaciló, confundida. Sí, señor, es mi turno. Osorio se volvió hacia los organizadores y en voz alta, lo suficiente para todos, incluso para quienes estaban en el público, repitió: Aquí no queremos indigentes disfrazados de padres. Esto no es una feria del tianguis. El silencio duró apenas un segundo. Luego estalló la risa colectiva, cómplice, que se propagó como pólvora. Algunos padres intentaron disimular, pero rieron de todos modos. Otros grabaron. Una madre comentó: ¿Dónde estamos? ¿En una escuela o en una terminal de autobuses? Valentina se paralizó. El poema desapareció de su mente como tinta bajo la lluvia. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos temblaron como hojas al viento. La directora dudó, quiso intervenir, pero la sola mirada de Osorio, el hombre que más donaba a la escuela, que organizaba cenas benéficas, bastó para acallar cualquier intento. La niña giró, bajó corriendo los escalones y tropezó. Don Julián se levantó en un instante. Cuando ella llegó a donde él estaba, lo abrazó con desesperación, encogiéndose contra su gastado abrigo. Él la envolvió con sus brazos, firme, como si su sola presencia pudiera protegerla de la crueldad del mundo. El público siguió como si nada hubiera pasado. En el escenario llamaron a otro alumno. El show debía continuar. Don Julián volvió a sentarse, con su hija aún acurrucada en su regazo. No dijo nada. No miró a Osorio ni a los que reían, pero dentro de él una furia serena empezó a gestarse. No una ira violenta, sino la indignación digna de quien conoce el valor del silencio y del honor. La mano de Valentina apretó la suya con fuerza, y él escuchó su susurro entre sollozos. «Papi, quiero irnos. No quiero estar aquí». Él miró alrededor. Los ojos de los demás padres evitaban cruzarse con los suyos. Los organizadores fingían no notar. Algunos niños seguían grabando, anhelando más episodios de escarnio para alimentar los grupos de WhatsApp. Don Julián respiró hondo. Quería protegerla, pero sabía que huir entonces sería aceptar la derrota. Y él no era hombre que bajara la cabeza, no cuando se trataba de su hija. Con un gesto suave, secó sus lágrimas. «Todavía no», dijo con calma. «Todavía no, mi amor». Valentina asintió en silencio. El padre apretaba su mano, pero algo en su mirada había cambiado. Era como el mar antes de la tormenta, en calma, pero con fuerza por desatar. Pensó que la guerra no siempre se libra con armas. A veces, la batalla ocurre en escenarios escolares, ante audiencias cobardes, y don Julián, aún con el corazón herido, tenía mucho que decir. Las horas siguientes se arrastraron como un castigo en penumbra. El sol, antes festivo, ahora parecía implacable, proyectando sombras alargadas sobre el campo. Los niños continuaban con las presentaciones y los padres aplaudían con la misma energía superficial de siempre, pero había algo distinto en el aire. Una incomodidad sutil, como una grieta invisible abriéndose bajo los pies de todos. Don Julián permanecía sentado, inquebrantable, con Valentina acurrucada a su lado. La niña había dejado de llorar, pero sus ojos mantenían el brillo opaco de la decepción. Algunas madres pasaban fingiendo no verlos. Otras, en un patético intento de falsa simpatía, murmuraban «pobrecita» antes de alejarse con prisa. Ninguna se acercaba, ninguna extendía la mano. En la dirección administrativa, el ambiente también era tenso. La directora, avergonzada, comentaba en voz baja con un coordinador: «Fue innecesario, pero es Osorio. Amenaza con cortar los fondos». La lógica de la escuela era clara: proteger al mejor pagador, incluso si eso costaba la dignidad de una niña. En el grupo de WhatsApp de las madres empezaron a circular videos. Alguien grabó el momento en que Valentina fue impedida de subir, congelando su expresión entre el pánico y la vergüenza. Comentarios crueles brotaban.
Esto pasa por dar plaza a cualquiera. La escuela está convirtiéndose en un albergue. Imaginen el olor de esa mochila. Los hijos adoctrinados por esos mismos padres replicaban la burla con aún menos pudor. Un grupo de niños imitó a don Julián, marchando torpemente como soldados, mofándose de la mochila y de su silencio. Uno gritó: «¡Comandante Mochila Vieja, al ataque!». Las risas retumbaron en el patio. Valentina lo oyó todo. Apretó el brazo de su padre, intentando contener el llanto, pero sus ojos suplicaban auxilio. Don Julián, por fuera, seguía impasible. Por dentro, su corazón ardía. No por el dolor de las palabras, había escuchado cosas mucho peores en zonas de guerra, sino porque comprendía que estaba ante un nuevo campo de batalla. Uno donde la cobardía se vestía de elegancia y la crueldad se ocultaba tras sonrisas y filtros de celular. En la sala de profesores, algunos debatían lo ocurrido. Ana Paula, una joven docente, fue la única que alzó la voz. «Esto es un absurdo. La niña es excelente. Y su padre es más digno que la mitad de estos padres». Pero un superior la interrumpió. «Cuidado con lo que dices. No queremos problemas con la asociación de padres». Más tarde, cuando el director anunció que habría una sorpresa especial proveniente del gobierno, los comentarios volvieron. «¿Será otro de esos proyectos de inclusión?», ironizó Osorio. «Deberían traer a un verdadero héroe, no a esos fantasmas del pasado». Don Julián lo escuchó, pero no reaccionó. Acarició la cremallera de su mochila, como evocando un ritual antiguo. Allí dentro guardaba más que documentos y un refrigerio. Guardaba medallas, cartas y una fotografía antigua de un escuadrón que ya no existía. Todo era memoria viva, y en cualquier momento esas memorias dejarían de ser invisibles. Valentina, observando a su padre, preguntó en voz baja: «¿Y tú también salvaste personas como los héroes de los libros?». Él la miró a los ojos y, por primera vez en todo el día, respondió: «Sí, pero nadie me llamó héroe. Solo hice lo que debía hacer». La niña sonrió, aunque con ojos vidriosos. Y en ese instante, aún entre risas malvadas y miradas de desprecio, volvió a sentirse segura. El viento cambió de dirección. En lo alto, un zumbido comenzó a acercarse, primero como un susurro distante, luego como un trueno que anuncia tormenta. El característico sonido de hélices cortó el aire, haciéndose cada vez más fuerte. Los niños alzaron la vista al cielo. Los padres, asustados, hicieron lo mismo. Algunos sacaron sus celulares para grabar. Un helicóptero militar Black Hawk emergió entre los edificios, dirigiéndose hacia la escuela. El murmullo se transformó en alboroto. «¿Qué es eso? ¿Una emergencia?». No estaba en el programa. Los organizadores corrieron. La directora atendió una llamada urgente. «Es la sorpresa del gobierno. Es real». El helicóptero comenzó a descender hacia el campo de la escuela. Los guardias abrieron paso. Los maestros intentaron organizar a los alumnos. Todos se agolparon, maravillados, como si presenciaran una película en vivo. Don Julián no se movió, pero sus ojos, fijos en la aeronave, empezaron a brillar con algo diferente. Valentina lo miró y percibió la transformación. Ya no era solo un hombre silencioso. Era como si se reconectara con algo olvidado, como si el pasado llamara a la puerta, no para atormentarlo, sino para recordarle quién era en realidad. El polvo se levantó a su alrededor. El viento despeinó los cabellos, los gritos aumentaron. Y entonces, cuando la puerta del helicóptero se abrió, el mundo enmudeció. La escotilla se abrió con precisión quirúrgica, revelando a un hombre de uniforme impecable, boina roja e insignias doradas que relucían bajo el sol. Los soldados a su alrededor mantenían una postura rígida, como si estuvieran en misión oficial. Todos esperaban ver a un político o autoridad local, pero quien bajó fue un coronel veterano,
alto, imponente, con ojos fríos de quien ha visto demasiado y corazón firme de quien no olvida. Descendió los escalones con paso lento pero lleno de propósito. Sus ojos recorrieron la multitud, ignorando cámaras y aplausos mecánicos. Buscaba a alguien y entonces lo vio. Entre las sillas, discretamente sentado, estaba don Julián. El coronel se detuvo un instante, como confirmando lo que veía. La multitud quedó perpleja. Padres cuchicheaban. Niños preguntaban quién era aquel hombre. El coronel caminó entre los invitados en línea recta, ignorando saludos, sonrisas y peticiones de fotos. Cuando se plantó frente a don Julián, el silencio se hizo absoluto. Valentina apretó la mano de su padre sin comprender. El coronel dio el saludo militar, firme, claro. Comandante Julián Ramírez, es un honor volver a verlo. La multitud se congeló. Don Julián se incorporó lentamente y devolvió el saludo con un gesto sencillo, pero lleno de peso. Sus miradas se cruzaron, no como viejos conocidos, sino como soldados que comparten cicatrices profundas, heridas invisibles que solo quienes han estado en el infierno pueden reconocer. Pensé que había muerto en Sinaloa, dijo el coronel, con la voz entrecortada. Don Julián le devolvió la mirada con una sonrisa suave. Casi, pero tenía una promesa que cumplir. En ese instante, el aire de la escuela se volvió irrespirable. Padres que antes reían quedaron petrificados. Los celulares dejaron de grabar o continuaron con manos temblorosas. La directora abandonó su escondite sin saber cómo reaccionar. Osorio, que hasta entonces dominaba la escena con arrogancia, parecía encogerse en su asiento de cuero, con el rostro blanco como tiza. El coronel se volvió hacia la multitud y alzó la voz. El hombre que tienen ante ustedes no es un desconocido. Es el comandante Julián Ramírez, condecorado por el Estado Mayor, héroe de las misiones de rescate en Chihuahua y Guerrero, responsable de salvar a más de 80 civiles en operaciones de alto riesgo. El murmullo se tornó asombro. Algunos ya recordaban el nombre, que tiempo atrás fue titular de periódico. Otros buscaban confirmación en sus teléfonos. Google escupía ahora encabezados como comandante desaparecido tras operación de rescate. Héroe silencioso del ejército mexicano. Era él. El coronel prosiguió. Pensamos que lo habíamos perdido, pero aquí está, de pie, humilde, silencioso, honrando a su patria no con discursos, sino con hechos. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, el coronel hizo un gesto a los soldados del helicóptero. Uno de ellos trajo una pequeña caja de madera oscura. Dentro reposaba una medalla dorada con una cinta tricolor. Esta medalla debía haber sido entregada hace años. No la recibió porque desapareció en combate. Hoy, en nombre del pueblo mexicano, se la entrego, junto a nuestra gratitud eterna. Don Julián aceptó la medalla con manos firmes y ojos vidriosos. Valentina, a su lado, lo miraba como si lo viera por primera vez. El héroe de los libros era él. El hombre que le preparaba el desayuno y remendaba su mochila, enfrentaba ahora al mundo revelado. El patio, antes lleno de risas huecas, estaba ahora en un silencio sepulcral. El tintinear de la medalla contra el uniforme sonó más fuerte que cualquier himno, y la mirada de Osorio, llena de humillación, fue solo el principio de lo que vendría. El coronel dio un paso atrás, dejando libre el escenario improvisado en el centro del patio. Señaló el micrófono con respeto y dijo: «Hoy iban a escuchar a un político, pero mejor escuchen a un verdadero héroe mexicano». Los organizadores vacilaron. El guión del evento estaba escrito con precisión quirúrgica, pero allí, ante aquella verdad incontestable, ningún protocolo se atrevió a impedirlo. El director asintió con la cabeza, casi en reverencia, y el micrófono fue puesto en las manos curtidas de don Julián. Él subió al escenario lentamente, acompañado de Valentina,
cuyos ojos aún reflejaban asombro. El patio, ahora en silencio absoluto, parecía otro lugar. Los celulares se alzaron de nuevo, no para burlarse, sino para inmortalizar ese momento único. Algunos observaban en silencio, como esperando algo más grande que palabras. Don Julián miró al público, escudriñó los rostros que horas antes habían reído de su mochila. Fijó su mirada en Osorio, que ahora desviaba la vista tras sus gafas de sol. Por último, se volvió hacia Valentina. Ella asintió, como autorizándolo a hablar no solo por ella, sino por todos los que habían sido silenciados antes. Su voz sonó firme, con un tono grave que caló en el pecho de los presentes. Mi nombre es Julián Ramírez. Serví a mi país durante más de 20 años. Estuve en zonas que algunos de ustedes ni siquiera saben que existen. Vi morir a compañeros, rescaté niños entre escombros, cargué en mis brazos a madres heridas y sí, desaparecí. Porque a veces uno debe elegir entre el uniforme y la vida. Hizo una pausa. El silencio se volvió denso como concreto. Volví porque le hice una promesa a un compañero moribundo. Criar a mi hija con dignidad, enseñarle a amar este país, aunque el país no siempre corresponda a ese amor. Miró directamente a Osorio. Hoy, mi hija fue humillada, no por lo que hizo, sino por la apariencia de su padre. Algunos creen que la ropa define el valor de un hombre. Yo les digo esto, la dignidad no se cuelga del cuello como una corbata. La dignidad se lleva dentro. Se demuestra cuando nadie te aplaude. Los murmullos comenzaron a rodar entre los padres, madres con lágrimas en los ojos, padres tragalestran pidiendo silencio. Algunos bajaron los celulares avergonzados. Don Julián señaló a Valentina, que ahora sonreía tras las lágrimas de orgullo. Ella merecía estar en este escenario, no por mí, sino por ella. Porque estudió, porque se esforzó, porque sueña, porque representa lo mejor de este país, quienes no nacieron con todo, pero luchan por cada centavo, cada calificación, cada oportunidad. Su mirada barrió de nuevo la multitud. Ustedes aplauden símbolos, estatuas, himnos, pero a veces los valores verdaderos están junto a ustedes y los desprecian porque no brillan como el oro. Una madre rompió a llorar en voz alta. Otra se levantó y empezó a aplaudir, titubeante. Un padre la siguió, después otro. En segundos, el patio estalló en un aplauso auténtico, el tipo de aplauso que no se ensaya. Alumnos, maestros e incluso los soldados del helicóptero aplaudieron de pie. Algunos gritaron ¡Viva!, como si estuvieran en una plaza pública en pleno grito de independencia. Don Julián bajó la mirada, agradecido. Descendió del escenario con su hija a su lado y ambos fueron rodeados por niños que antes los evitaban. Ahora querían tocar la medalla, preguntar sobre misiones, escuchar historias. Valentina, orgullosa, respondía como si su padre fuera un personaje de los libros que tanto ama. Osorio trató de irse discretamente, pero fue interceptado por un grupo de padres. Uno de ellos, antes su aliado, le dijo en voz alta: ¿Y tú no eras el que decía que este hombre era un indigente? Las risas, esta vez, no fueron con él, sino contra él. Horas después, el nombre de don Julián encabezaba todos los portales de noticias de la ciudad. Los videos se propagaban en redes sociales como fuego en matorrales secos, no como escarnio, sino como inspiración. El hombre de la vieja mochila se convirtió en símbolo de resistencia y patriotismo real. No el de discursos vacíos, sino el de acciones vividas en el barro, la sangre y el silencio. En la escuela Altamira, los muros blancos jamás parecieron tan opacos frente al brillo de una verdad que, al fin, nadie pudo ocultar. En los días siguientes, la historia de don Julián recorrió el país como un viento que atraviesa ventanas cerradas. La prensa detalló cada momento. Héroe olvidado, humillado por la élite escolar, decían los titulares.
Periódicos, radios e incluso programas matutinos querían entrevistarlo, pero él rechazó todas las invitaciones. Siguió haciendo entregas en su bicicleta, volviendo a casa con su hija en el asiento trasero, como siempre. En la escuela, el impacto fue inmediato. Los padres, antes orgullosos de su elitismo, ahora se veían presionados por comentarios en redes sociales, miradas de reproche e incluso protestas de exalumnos. La dirección convocó una reunión de emergencia con los docentes, en la que la directora, con voz temblorosa, declaró: «Fallamos en proteger a una niña, y esa falla nos define más que cualquier premio académico». Al día siguiente, Osorio apareció en la escuela cabizbajo. Intentó argumentar, minimizar, justificar. Dijo que había sido malinterpretado y que todo fue un malentendido. Pero las madres que antes lo respaldaban ahora estaban sentadas al otro lado de la mesa. Una de ellas, que nunca se había pronunciado, se levantó y dijo con contundencia: «Ya no nos representas». La votación fue unánime. Osorio fue destituido como presidente de la Asociación de Padres. No intentó protestar, se marchó cargando su maletín de cuero como si fuera de plomo. La escuela emitió un comunicado de disculpas, firmado por toda la dirección. El texto decía: «Pedimos perdón al señor Julián Ramírez y a su hija Valentina por no haber sido dignos de la educación que decimos ofrecer. La honra que ustedes portan es mayor que cualquier título que podamos otorgar». La semana siguiente, la escuela organizó una ceremonia especial. Erigieron un nuevo escenario, esta vez decorado con banderas artesanales hechas por los propios alumnos. Don Julián subió al escenario, invitado oficialmente como homenajeado. A su lado, Valentina, con un nuevo vestido tradicional confeccionado por un grupo de padres. El director le entregó una placa que rezaba: «Al comandante Julián Ramírez, por recordarnos que la verdadera educación comienza con el ejemplo». Valentina recitó el poema que le impidieron presentar el día original. Su voz fue firme y clara, y cada palabra salió con la fuerza de quien conoce el dolor del silencio. Al terminar, toda la escuela lo aplaudió de pie. Meses después, don Julián recibió una carta firmada por el propio presidente de la República, invitándolo a ser condecorado oficialmente en el Día de los Héroes Nacionales. Él aceptó, y una vez más, llevó de la mano a Valentina al escenario. Pero esta vez, ella no necesitó contener el llanto. Sonreía con orgullo abierto, sin miedo. En las calles de su barrio, la gente empezó a saludarlos con respeto. El tendero ya no le cobraba el litro de leche, la costurera reparaba gratis su ropa, los jóvenes lo saludaban con un «Buenas tardes, comandante», y él respondía con un leve asentimiento y una sonrisa contenida. Pero don Julián no cambió sus hábitos. Seguía saliendo temprano, haciendo sus entregas, cuidando de Valentina con la misma dedicación de siempre. La fama no lo deslumbraba. Sabía que el mundo olvida rápido y juzga aún más pronto. Pero algo había cambiado definitivamente. Ya nadie podía fingir que él no existía. Más aún, nadie podría ignorar la verdad que representaba, que la grandeza no grita, no desfila, no ostenta. La verdadera grandeza camina junto a su hija, con una mochila vieja a cuestas, con pasos silenciosos y un alma indestructible. Y así, en la escuela más elitista de la ciudad, la lección más grande de aquel año no la impartió un libro, ni un maestro, ni una conferencia motivacional. La dio un hombre callado, vestido con ropa sencilla, que demostró al mundo que el honor y la dignidad no tienen etiqueta de precio. Y si hoy alguien aún duda del valor de un padre por su ropa o su profesión, que recuerde a don Julián, porque hay héroes que usan capas, y hay quienes solo usan una vieja mochila y un corazón que jamás se rinde. Si hubieras estado allí, te habrías reído con los demás o aplaudido a don Julián.